Esto no es un error aislado, es una señal de colapso. Mientras el país reaccionaba a la muerte de Alex Prey en Minneapolis, algo más empezó a romperse a plena vista. Altos funcionarios del propio gobierno de Trump dejaron de protegerse entre sí. Empezaron a culparse en público, con cámaras encendidas. La secretaria de Seguridad Nacional dijo que solo estaba leyendo un guión. Horas después, el principal asesor de la Casa Blanca admitió ante CNN que pudo haber existido una posible violación de protocolo antes del tiroteo. Eso no es lenguaje menor, eso es una grieta. Y aquí está la paradoja. Trump insiste en que todo va genial, el dólar, la economía, el país, pero su círculo más cercano está actuando como si algo se hubiera salido de control. Cuando un sistema seguro empieza a filtrarse así, no es por accidente. Ahora presta atención a lo que nadie está diciendo en voz alta todavía. Si ya se están señalando entre ellos, ¿qué saben que tú aún no? Lo que ocurrió no aparece de la nada. El punto de partida es Minneapolis, un operativo federal, agentes de Customs and Border Protection desplegados en la ciudad y una muerte, la de Alex Prey, una enfermera del VA abatida durante ese despliegue. Oficialmente, el mensaje inicial fue rápido y contundente. Se habló de una amenaza, de un posible masacre, de una intervención necesaria. Ese relato salió directamente desde el Departamento de Seguridad Nacional. Pero aquí está el detalle clave. Horas después, ese mismo relato empezó a desmoronarse desde dentro. La secretaria de Seguridad Nacional dijo que esa versión no era suya, que venía de arriba, que estaba leyendo palabras escritas por otro, y entonces el hombre señalado, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, no confirmó la historia. Hizo algo más peligroso. Dijo que estaban evaluando si los agentes siguieron el protocolo correcto. Esto ya no es solo un incidente, es parte de un patrón más grande. Operativos acelerados, narrativas que cambian y decisiones que se explican después de que alguien muere. La pregunta no es qué pasó ese día. La pregunta es ¿por qué ahora nadie quiere cargar con la responsabilidad? La afirmación es fuerte y no viene de un adversario político. Viene desde dentro. El propio subjefe de gabinete de la Casa Blanca reconoció que algo pudo haberse hecho mal. No en abstracto. En ese operativo específico, dijo textualmente que estaban evaluando por qué el equipo de CBP en Minneapolis puede no haber seguido el protocolo adecuado. Esa frase fue entregada a CNN. No fue un desliz, fue un mensaje calculado. El protocolo, según explicó, era claro. El personal adicional enviado debía usarse para crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores, no para otra cosa. Y sin embargo, alguien murió. Eso cambia el marco completo, porque si el protocolo existía y no se siguió, el problema ya no es una amenaza externa, es una falla interna. Ahora fíjate en lo que no dijo. No negó la muerte, no defendió la ejecución del operativo. No reafirmó la versión inicial del masacre inminente. En lugar de eso, desplazó la responsabilidad hacia los agentes en el terreno y hacia otros funcionarios que le dieron información. Este es el momento en que una narrativa oficial deja de ser sólida. Cuando los propios arquitectos empiezan a decir que el plano no se respetó, y entonces la pelea dejó de ser institucional y se volvió personal, muy personal. Mientras se discutía una posible violación de protocolo por una muerte, aliados de Trump comenzaron a atacarse en público. Funcionarios republicanos estatales pidieron que Stephen Miller fuera despedido. Horas después, la respuesta no vino desde un despacho oficial, sino desde su esposa. Katie Miller acusó a una senadora republicana de haber sido despedida en el pasado por no presentarse a trabajar. El conflicto ya no era sobre Minneapolis, era una guerra interna expuesta. Esto importa por una razón histórica. Cuando los gobiernos enfrentan crisis reales, suelen cerrar filas. Aquí ocurrió lo contrario. Las fisuras se amplificaron.
Se normalizó que disputas internas, acusaciones personales y viejas traiciones se ventilen mientras hay una investigación abierta por un tiroteo federal. Y ahora añade este contraste. Mientras todo esto ocurría, en Mar-a-Lago no había contención ni silencio. Había una fiesta, champán junto a la piscina, invitados en trajes de espectáculo, imágenes públicas de celebración mientras el país procesaba una muerte. Aquí es donde la historia cambia de tono. No es solo desorden, es desconexión total entre el poder y las consecuencias de sus decisiones. Y justo cuando parece que la situación no puede tensarse más, todo se apila de golpe. Primero, un senador republicano sale en televisión para cerrar filas no con la institución, sino con una persona específica. Dice que Stephen Miller no es el problema, que el problema son las ciudades santuario. Es un giro rápido. La conversación deja de ser sobre una muerte y pasa a ser sobre lealtad política. Eso ya es una señal de presión. Luego llegan los números. La aprobación general de Trump cae al 38%. Su aprobación en inmigración baja al 39%, un mínimo histórico. Y al mismo tiempo, la mayoría de los estadounidenses dicen que las operaciones de ICE han ido demasiado lejos y deberían detenerse. Eso no es un dato aislado, es contexto acumulándose. Y mientras eso ocurre, Trump aparece en Iowa diciendo que China le enviará un proyecto de ley para que él lo firme. En otro momento confunde países. En otro asegura que el dólar está haciendo un gran trabajo justo cuando se reporta una caída a un mínimo de 4 años. Nada de esto por separado explica una crisis, pero junto, rápido, sin pausa, muestran algo distinto. Pérdida de control narrativo, político y simbólico. La pregunta ya no es quién se equivocó primero, es qué pasa si esto sigue así. Y ahora la historia te alcanza directamente a ti, porque cuando las decisiones se vuelven caóticas arriba, el impacto no se queda en Washington, baja, llega a las calles, a los aeropuertos, a los barrios, operativos más agresivos, errores que se pagan en segundos, narrativas que justifican después lo que ya pasó. Piensa en esto desde el punto de vista más básico. Si los propios altos funcionarios no se ponen de acuerdo sobre qué ocurrió en un operativo federal, ¿qué garantías tiene una persona común cuando se cruza con ese mismo sistema? Si el protocolo existe, pero tal vez no se siguió, el margen de error no es teórico, es físico, es inmediato. Y mientras eso ocurre, el discurso público intenta minimizarlo todo. Se dice que no es para tanto, que se exagera, que es ruido, hasta que deja de serlo, porque cuando una congresista es atacada en un evento público con una jeringa y una sustancia desconocida, y algunos lo llaman una broma, el mensaje es claro: acostúmbrate. No se trata de ideología, se trata de vivir en un entorno donde la línea entre normal y peligroso se vuelve borrosa. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Para entender por qué todo esto es posible, hay que dejar de mirar los eventos y mirar el mecanismo. No es caos puro, es un sistema que funciona bajo incentivos muy claros: velocidad sobre precisión, espectáculo sobre control, lealtad sobre responsabilidad. Cuando ese sistema se activa, los errores no se corrigen, se empujan hacia abajo. Observa cómo opera. Un operativo sale mal, la narrativa se lanza de inmediato. Si falla, se ajusta después. Si alguien muere, se habla de protocolo. Si hay contradicciones, se redistribuye la culpa. Nadie frena el proceso, porque frenar implica admitir que el impulso inicial fue incorrecto. Y en este entorno, admitir eso se percibe como debilidad. Aquí está la parte inquietante. Este modelo no depende de una sola persona. Se sostiene porque genera atención constante, moviliza a la base y mantiene a todos reaccionando, no pensando. Cada polémica tapa a la anterior. Cada escándalo se vuelve ruido de fondo. Por eso no hay pausa, no hay silencio, no hay reflexión pública real, solo movimiento constante. Y cuando un sistema así entra en inercia, no se pregunta si debería seguir. Solo pregunta cuánto más puede empujar antes de romper algo más. A partir de aquí, el camino se bifurca y ninguno es estable. En un escenario, la administración intenta cerrar filas tarde. Se intensifica el mensaje, se minimizan los errores, se acelera el ritmo. Las investigaciones se vuelven lentas, las declaraciones se vuelven más vagas. El objetivo no es aclarar lo ocurrido, sino ganar tiempo. En ese camino, cada nuevo operativo, cada aparición pública,
carga con más tensión porque el margen de error ya es mínimo. En el otro escenario, las grietas siguen abiertas. Más filtraciones, más contradicciones en cámara, más funcionarios hablando a título personal. Y entonces algo cambia, no por una gran revelación, sino por acumulación. Un video que aparece, un testimonio que no fue contactado por el gobierno federal, un dato que no encaja con la versión oficial, pequeñas piezas que empiezan a formar una imagen distinta. Fíjate en este detalle concreto. 4 días después del tiroteo, la mujer que grabó el momento dijo que nadie del FBI ni del gobierno federal la había contactado. Dijo que no confiaba en una investigación federal. Eso no es ruido, es una señal. Porque cuando el siguiente movimiento ya se está formando, no suele venir anunciado. Simplemente ocurre. Y cuando ocurra, nadie va a poder decir que no vio las señales. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. No estamos viendo una serie de errores, estamos viendo un sistema que ya no puede sostener su propia versión de la realidad. Cuando los relatos oficiales cambian más rápido que los hechos, cuando los aliados se culpan entre sí antes de que hablen los investigadores y cuando el poder responde al caos con espectáculo, algo fundamental se ha roto. La muerte en Minneapolis no es solo un caso aislado, es el punto donde muchas líneas se cruzan: operativos acelerados, protocolos ignorados, narrativas improvisadas y una cúpula que ya no actúa como un bloque. Y cuando eso pasa, el riesgo no es político, es humano. Aquí está el giro final. Las crisis más peligrosas no se anuncian con sirenas, se normalizan, se explican, se minimizan, hasta que un día mirar hacia otro lado ya no es una opción. La pregunta real no es si esto va a empeorar, es quién va a pagar el precio cuando lo haga. Si quieres seguir entendiendo qué se está moviendo debajo de la superficie y qué viene después de este punto de quiebre, suscríbete y sigue este análisis, porque esta historia no terminó aquí. Apenas está entrando en su fase más decisiva.